Este fin no me pertenece. El link del autor está en la descripción. Capítulo 14. Asociación de monstruos, parte 3. Driveknig continuó disparando contra Sichos, el jet monstruo que intentaba evadirlo, con escaso éxito. Ambos volaron en círculos alrededor de la torre derribada a una velocidad que superaba la de cualquier jet artificial. Sichos derribó un trozo de la torre con la esperanza de pillar desprevenido al héroe cibernético, pero este estaba listo. La forma mecánica de Driveknig se transformó rápidamente en una motocicleta futurista y recorrió la longitud de la construcción de tierra hasta que volvió a aparecer. Regresó a su forma de caza con un salto y continuó la persecución. Se deslizaron hacia una de las trincheras creadas por el poder devastador de Tatsumaki y Sichos intentó escapar por la abertura de uno de los túneles del metro de la ciudad. Desafortunadamente, su obstinada persecución no se vio disuadida por el estrecho espacio y se abalanzó sobre ella, sin ceder ante su constante lluvia de balas. Al ver que se acercaba más rápido de lo esperado, Sichos disparó una ráfaga al techo, intentando de nuevo impedirle el paso. El único éxito fue que tuvo que dejar de disparar para detenerlo. Driveknig cargó rápidamente una explosión mucho más grande que despejó los escombros que caían frente a él y siguió avanzando. Sichos giró bruscamente en el último segundo, esquivando por poco la explosión antes de enderezarse. Con un gruñido de fastidio, a su jet monstruoso le creció de repente una boca en el ala que escupió 3 bolas de aspecto grotesco cubiertas de ojos que disparaban sus propias ráfagas en todas direcciones, haciendo prácticamente imposible predecir dónde sería el siguiente ataque. Las bolas estaban envueltas en una extraña sustancia viscosa que casi parecía moverse como una extremidad propia. Aún así, Driveknig la esquivó con maestría, pisándole los talones. Mientras avanzaban a toda velocidad por el túnel, notó el lodo que cubría las paredes, filtrándose por las grietas más pequeñas a su alrededor. Ya veo. Son los restos del rey monstruo, excavados en la tierra como raíces. Todo está dañado a nivel celular. Obra de Tornado, sin duda. Habría sido más fácil obtener una muestra si se hubiera equivocado un poco. De vuelta en la superficie, en lo alto del cielo, la mirada ardiente de Tatsumaki siguió cada movimiento de Sichos hasta encontrar una abertura lo suficientemente buena. Con una mano, sosteniendo y reforzando lentamente la débil barrera, apuntó rápidamente con el dedo hacia los villanos, derrumbando el túnel justo donde volaba. Al ver el ataque, Sichos se desintegró rápidamente y rodeó los escombros que caían antes de reformarse al otro lado. Inmediatamente, tuvo que transformarse de nuevo, esta vez en una ágil criatura canina que se abalanzó sobre el siguiente pilar de destrucción. Al estar a salvo, volvió a transformarse en su jet, y viró bruscamente para evitar la construcción de piedra que salió disparada de la pared, intentando aplastarla. Aún así, en la intensa persecución, Driveknig esquivó los nuevos obstáculos transformándose continuamente. De su forma de jet a su forma de motocicleta, e incluso a su forma de bestia mecánica que atravesó la pared que apareció de repente. Al estar a salvo, se transformó de nuevo en su jet y salió disparado tras el villano que huía. Sichos se dio cuenta rápidamente del peligro de permanecer en un espacio tan reducido mientras su compañero Esper seguía en la batalla, así que tomó la primera salida que vio, recorriendo la rampa de regreso a la superficie. En cuanto salió del túnel, vio a Genos, que corría a su lado como si la hubiera esperado todo el tiempo. Intentó esquivarlo, pero era demasiado tarde. Con un gran salto, Genos se aferró a la parte superior de su jet, clavándose en la carne con su implacable agarre. RGH. Cyborg demonio. Gruñó, intentando quitárselo de encima. Antes de que pudiera, vio a Driveknig, que se había abalanzado justo debajo de ella para ponerse delante. De repente, su forma se transformó de nuevo en su bestia mecánica. ¡Excelente!, gritó el gran robot. Sichos usó las bolas suspendidas en la sustancia viscosa para intentar derribar a Genos, pero antes de que pudiera hacerlo, el cuerpo mucho mejor blindado de Driveknig aterrizó sobre él, protegiéndolo de las explosiones. Entonces, como en perfecta sincronización, las piezas de sus pechos se abrieron, cargando un ataque devastador. Ambos cyborgs dispararon rayos de fuego increíblemente condensado que penetraron al chorro de carne sin piedad. La parte inferior del avión monstruoso comenzó a hincharse, formando un enorme y repugnante forúnculo que parecía a punto de estallar en cualquier momento. Genos siguió dándolo todo en el ataque y observó cómo sus ráfagas abrían un corte en la parte superior del montón de carne voladora. De repente, a ese corte le crecieron dientes. Exclamó al ver cómo se acumulaba la energía.
Con una increíble explosión de energía, los dos salieron despedidos de su espalda, y ambos robots, humeantes por el impacto, cayeron al suelo. ¡Ja! Su mirada recorrió su alrededor hasta que vio a Tatsumaki, que seguía intentando mantener su barrera. ¡Basta ya! Se acabó el juego, Tornado. Disparó una ráfaga hacia la mujer indefensa y esperó su victoria. Sin embargo, antes de alcanzarla, chocó con una enorme roca que emergió del suelo. Shichos rastreó rápidamente su origen para encontrar a otro héroe de clase S, maestro de las camisetas. El grandullón en cuestión se paró junto a Fubuki. Con un gruñido de esfuerzo, lanzó otra roca que arrancó del suelo. Al fallar, lanzó 4 más en rápida sucesión. Fubuki no pudo hacer nada más que mirar con asombro. Mi camiseta. Parece que ha ganado fuerza. No sabía que se podía hacer eso. Gracias, señorita Blizzard. Fubuki levantó las manos en señal de protesta. Jaja, de nada, pero, lo vio lanzar otra piedra. No le hice nada a la camiseta. Al caer, Genos fue agarrado repentinamente por el caballero impulsor. Cyborg demonio, solicito ayuda. Me estoy quedando sin energía. Abrió el compartimento de su pecho y expuso su brillante batería externa. Deberíamos combinar e integrar nuestros núcleos para obtener el máximo rendimiento. Puede que no funcione, pero aún no podemos permitirnos descansar. ¿Me acompañas? Genos lo pensó un momento. Su núcleo también estaba casi agotado. Hacer esto podría traer malas noticias más adelante en la batalla, pero... ¿Sí? Hagámoslo. Muy bien. Riveknik lo abrazó y levantó el brazo en dirección a los restos que caían. Allá vamos. Los psicópatas se movían entre los escombros, esquivando con maestría cada ataque. Ja. ¿Es todo lo que sabes hacer? Arrojar escombros no me detendrá. Con un jadeo involuntario, se detuvo en seco y se transformó para detener el ataque del dúo robótico, ahora transformado en un mechabot con espada. Combinación táctica. Rey Dragón. A primera vista, parecía que el propio Genos llevaba a Riveknik como una enorme armadura, pero la conexión era mucho más profunda. Estaban completamente integrados hasta la médula. Una combinación mortal, sin duda, pero estaba demostrando ser mucho más peligrosa de lo que inicialmente habían pensado. Conduce, caballero. Mi núcleo se está sobrecalentando. A mi señal, nos separamos, inmediatamente. Ustedes, gruñó Shichos. Son unos pedazos de chatarra. Está quieta. Gritó Fubuki. Ahora es tu oportunidad. Raak. Con un grito de guerra, el maestro de la camiseta se echó hacia atrás y arrojó un edificio entero en su dirección. Shichos, aún enfrascado en las espadas con Genos y Riveknik, gruñó ante la combinación. ¿Tienes una mejora? No va a importar. Antes de que el edificio volador estuviera a su alcance, una enorme boca surgió de la espalda de Shichos y disparó una ráfaga lo suficientemente potente como para destruirlo por completo. En cuanto la explosión empezó a cobrar fuerza, la parte superior del edificio quedó hecha pedazos, y entre los escombros se escondieron Atomic Samurai, Purit Prisoner y Darkseid. Habían estado escondidos en el último piso, esperando su oportunidad de acercarse. Atomic Samurai rápidamente desvió la ráfaga antes de que pudiera alcanzarlos. Genos sonrió al ver el terror en sus ojos. La victoria es nuestra. Corte directo. Antes de que pudiera hacer nada, Shichos fue cortada por la mitad por el samurái atómico. Ángel oscuro arrastre. Vibración. Y golpeado sin descanso por el prisionero Purit. Misil de superaleación. Y finalmente, la poderosa patada de Darkseid la golpeó con tal fuerza que sintió como cada célula del rey monstruo Orochi sucumbía lentamente al daño. Glork. Escupió sangre mientras el último trozo de su criatura carnosa salía volando hacia el suelo. ¡No! Este cuerpo está arruinado. Tengo que salir. En el suelo, Van y Bomb siguieron a la criatura que caía hasta que pudieron alcanzarla. Shichos escapó justo antes de que la atacaran. Viento remolinante. Gritó Bomba. Agua que corre. Le siguió su hermano. Puño de colmillos mordeentes, dragones matadores. Juntos, los dos ancianos artistas marciales golpearon la pila de carne viva hasta que comenzó a brotar sangre y quedó destrozada más allá de lo creíble. Fubuki observaba junto a la maestra de la camiseta, con un alivio que iba creciendo a medida que observaba. Lo lograron. No, todavía no. Se dio la vuelta y miró al cielo cuando notó que la barrera se desvanecía. Hermana mayor. Tatsumaki extendió las manos, brillando como una llama verde brillante en el aire. De inmediato, todos sintieron la presencia de su inmenso poder, que se elevaba a otro nivel, una vez más.
El suelo comenzó a temblar por una razón desconocida hasta que vieron la increíble hazaña que planeaba. La enorme torre fue arrancada repentinamente de la superficie, girando lentamente y transformándose en una gigantesca estaca de tierra que flotaba sobre la ciudad. ¡Guau! Gritó Lightning Max mientras él y los demás héroes de clase baja contemplaban con asombro el poder del héroe número 1. ¿Pueden creerlo? Snake se quedó boquiabierto por lo que pareció ser la milésima vez ese día. No, de repente, la púa de piedra gigante comenzó a girar, y cuanto más rápido lo hacía, comenzó a emitir el tono verde por el que Tatsumaki era conocido. Snake se protegió los ojos del brillo. Es una lanza de luz. ¿Era tornado? Se preguntó Anma y Mask en voz alta, de pie junto al niño emperador y el hombre zombie, aún completamente desnudo. ¡Qué mujer!, murmuró el hombre zombie. Ya casi termina, dijo el niño emperador, también observando con asombro. Claro, él mismo era un clase S, pero aún así a menudo le impresionaba el poder de sus colegas, en particular de Tatsumaki. El hombre zombie le puso una mano en el hombro, sin dejar de mirar con asombro la construcción flotante. Buen trabajo con la estrategia, chico. No se me ocurre nadie más listo. Gracias, pero, tal vez deberías ser el líder del equipo a partir de ahora. ¿Qué? El niño emperador miró los escombros bajo él. Deberíamos habernos manejado con más facilidad, pero se ha convertido en algo enorme, que podría acabar con el mundo. Quizás no soy muy bueno planeando, siempre se me ocurre algo sobre la marcha, pero solo cuando la situación nos favorece. Si ese monstruo hubiera estado a pleno rendimiento, no sé si habría podido idear un plan para derrotarlo. Por no hablar de la suerte que tuvimos con el nuevo derrocando al 100 pies anciano. ¿Y crees que podría haberlo hecho?, preguntó el hombre zombie, atrayendo su mirada. Bueno, eres mejor juzgando el carácter. Y eres más considerado. El hombre zombie se rió entre dientes y negó levemente con la cabeza. Niño, no, lo interrumpió Anma y Mask. Un líder necesita ser más, nadie en su sano juicio seguiría a semejante monstruo, un líder tiene que ser perfecto. Miró a lo lejos, absorto en el video que todos habían visto en el celular de niño emperador. El nuevo clase S diezmando al 100 pies anciano de un solo golpe. Perfecto, no es un monstruo. Gritó el niño emperador. Está bien, dijo el hombre zombie, alborotándose el pelo. No me importa. Además, sigues siendo un niño. Sigues aprendiendo mientras hablamos. Hoy no todo salió bien, pero... desde que estoy vivo, me he dado cuenta de que siempre será así. Miró fijamente a Anma y Mask. Al fin y al cabo, solo somos humanos. De repente, fueron bombardeados por una serie de luces brillantes que iluminaron el área en la que se encontraban. ¡Cuidado!, gritó el hombre zombie, arrojando al niño emperador fuera del camino y recibiendo la explosión con toda su fuerza. ¡Hombre zombie!, gritaron el niño emperador y Máscara de Anai. Cuando se asentó el polvo, vieron al agresor de pie en una loma al otro lado del camino. ¿Humano?, preguntó su voz grave y amenazante. Apenas, Tatsumaki bajó la mano, lanzando la lanza de luz directamente hacia el montón de carne monstruosa que aún rugía en el suelo. Al impactar, comenzó a triturarlo y a perforar aún más la superficie. Ahora, gritó. Saitama se quedó parado en una de las calles tortuosas, observando a los demás héroes hacer lo suyo. Definitivamente era difícil impresionarlo últimamente, pero no podía decir que no le interesaba. Había un montón de héroes geniales por ahí. ¡Guau! Todos tienen un movimiento característico genial, debería intentar encontrar uno también. Su mirada se posó en la heroína número 1 de su organización, una vez más. El otro día, cuando estaban en la sala de reuniones, se preguntó cómo una niña tan pequeña podía ser la heroína principal. Ahora, en cierto modo, lo entendía. Incluso Edida, sigue siendo una de las más fuertes. Debió de contenerse cuando practicamos ese día, dije ahora. Idiota. Saitama parpadeó para disipar su estupor mental y agarró su transpondedor. Oh. ¿Esa era la señal? Creí que era adelante. Hazlo. Saitama se agachó para lanzarse y dar el golpe final, pero antes de saltar, algo pasó zumbando detrás de él, tan rápido que le levantó la capa. HM. Se giró y vio que era Metal Bat, dando tumbos por la calle. Parecía completamente derrotado. La piel de su pecho desnudo estaba teñida de rojo con su propia sangre. Y aún así, cuando finalmente se detuvo en la calle desierta, comenzó a levantarse. Tatsumaki se concentró en inmovilizar a la criatura mientras esperaba el golpe final. Urk. La sangre le corría por toda la cara a Metal Bat, casi toda en los ojos, así que no podía ver con claridad. Ra-ark.
Rugió, arremetiendo contra la única figura con aspecto humano que podía distinguir entre la niebla. Saitama lo vio venir con cara de confusión. Oye, ¿estás bien? Sus palabras no fueron escuchadas, y tuvo que retroceder de un salto para evitar el golpe que lo destrozó. El impacto fue tan fuerte que recorrió la calle, partiendo parte del edificio a pocos metros de distancia. También se le cayó el transpondedor, otra vez sin darse cuenta. ¡Guau! ¡Hola! Gritó Tatsumaki, mirando su transpondedor flotante con expresión furiosa. Saitama. Metal Bat no terminó allí, tan pronto como escuchó los pies de Saitama luchar contra el pavimento, disparó hacia él balanceando su bate frenéticamente. Saitama se balanceó y zigzagueó sin esfuerzo hasta que intentó atraparlo con un golpe por encima de la cabeza. En ese momento, simplemente levantó la mano y lo detuvo. La fuerza aún lo recorría, y miró hacia abajo para ver que lo había golpeado con tanta fuerza que le había hundido los pies en el cemento. Cuanto más esperaba, más frustrada se sentía. Idiota. Con un chasquido de dedos, la lanza de luz comenzó a perforar los restos de la criatura en el suelo. Por fin, su lucha más molesta hasta la fecha había terminado. HRRGH. Metal Bat gruñó confundido. Oye amigo, soy yo. Saitama. Metal Bat parpadeó un par de veces y se limpió la sangre con la muñeca. ¿Qué demonios? Arrancándose el bate, examinó frenéticamente su entorno antes de volver a fijar la mirada en el hombre calvo que tenía delante. Ese bate es muy resistente. Casi me vuela la cabeza. Con el dorso de la mano, Metal Bat se limpió más sangre de la cara. ¿A dónde se fue? ¿Quién? Ese cazador de héroes. ¿Dónde está? Ni idea. Fuiste el único que voló, ¿estás bien? Oye, gritó Metal Bat, alejándose de él con paso tranquilo. Sé que estás ahí fuera. Aún no he terminado, cabrón. Exclamó Saitama, buscando su transpondedor, pero entonces se dio cuenta de que, una vez más, no lo tenía. Puede que haya arruinado el plan, ¿me van a despedir? Estallido. Con un fuerte golpe, Metal Bat voló de vuelta a su vista antes de recuperar el equilibrio y contraatacar. Saitama lo siguió con la mirada hasta que finalmente vio contra qué luchaba. Una especie de cosa con aspecto de demonio ninja. Los dos chocaron en una lucha de poder tan intensa que dividió el suelo a su alrededor. Entonces, en un instante, todo empezó. Se lanzaron golpes el uno al otro en ráfagas rápidas de increíbles ráfagas de ataques. Para el héroe promedio, probablemente fue demasiado rápido para verlo. Para Saitama, fue como ver al monstruo ninja jugando a las palmaditas con el bate de béisbol. ¿Debería ayudar? Parecen muy concentrados. En cuanto pensó eso, Metal Bat se estiró demasiado para atacar y fue lanzado rápidamente contra el edificio contiguo. Inmediatamente, el monstruo ninja se lanzó tras él, y desde la perspectiva de Saitama, la lucha continuó con escombros y muebles volando del agujero con cada impacto. No lo sé, parece que podría usarlo. Con una gran explosión final, todo quedó en silencio, y el calvo de la capa oyó pasos arrastrarse lentamente contra el suelo. El que emergió fue el monstruo ninja, quien inmediatamente lo apuntó. Tal vez debería haber ayudado antes. Garou miró a su nuevo objetivo con un gruñido amenazador, pero antes de que pudiera moverse, giró la cabeza demasiado tarde para bloquear el ataque del resistente bate metálico. Con un golpe brutal en el costado, el monstruo salió disparado del estadio, lanzado a saltos y rodando por la calle adyacente durante al menos una cuadra. Saitama observó al adolescente, impresionado de que siguiera de pie y luchando. Parecía casi inconsciente. «Caray, ¿es normal que todos se desmayen tanto?», preguntó, pensando en Tatsumaki. Oye, amigo, ¿quieres que te toque? Te ves bastante agotado. Metal Bat escupió un chorro de sangre antes de reajustar su agarre. Su intensa mirada no se apartó de su oponente calle abajo. HRGH. Vencedo. Dio unos pasos hacia adelante, cojeando y claramente luchando por mantenerse en pie. Cada respiración agitada le lastimaba las costillas rotas, y llevaba un rato con la cabeza zumbando. Nunca. Solo me estoy enojando. Este es mío, así que no te metas, novato. Bien. Haz tú. Antes de que Saitama terminara, el monstruo ya estaba a punto de golpear a su colega, pero de alguna manera Metal Bat logró ponerse en guardia a tiempo. Desafortunadamente, no estaba listo para la serie completa de ataques. Garou desató una devastadora ráfaga de patadas, rodillazos y puñetazos rápidos que conectaban entre sí. Metal Bat ya no podía seguir el ritmo.
Era como si lo golpearan desde todos los ángulos a la vez. Bloquear un ataque lo dejaba expuesto a otro, y cuando este monstruo conectaba, no se detenía a disfrutar de la ligera victoria. Cada ataque llevaba a otro hasta que el héroe no pudo defenderse físicamente. Saitama observó un momento, respetuoso con el 1 contra 1, pero las cosas empeoraban. Sé que me pidió que no lo hiciera, pero, tal vez debería ayudar. La continua serie de ataques de Garou era despiadada. Sin vacilación en sus movimientos, sin dejar ninguna oportunidad, sin explotar, sin piedad. Finalmente, lo derribó tan brutalmente que el héroe dejó caer su arma. En cuanto lo hizo, Garou aprovechó la oportunidad para rematarlo. Graaruk. Le dio un codazo en la cabeza, y la fuerza de su golpe partió el suelo bajo sus pies. Metal Bad no cayó, pero su cabeza se balanceó con el golpe y se tambaleó hacia atrás, indefenso. Blue. Escupió más sangre antes de tropezar con una piedra a sus espaldas, cayendo de culo contra un muro de hormigón. Respirando con dificultad, observó al monstruo acercarse sigilosamente, decidido a acabar con él. La calle se había sumido en un silencio sepulcral. El caótico sonido de su guerra de dos hombres fue reemplazado por los lentos y metódicos pasos del monstruoso cazador de héroes que avanzaba hacia él. De repente, ese silencio fue roto por una campanilla que salió de su bolsillo. Por alguna razón, el monstruo se detuvo y lo observó como si esperara un ataque. Escucharon la campanilla unos cuantos timbres más hasta que Metal Bad sacó su teléfono, sin dejar de observar al monstruo con la mirada abatida. De un vistazo rápido, revisó su teléfono para ver quién llamaba. Claro, volvió a mirar al monstruo y vio que seguía inmóvil. Bueno, puede que no vuelva a tener la oportunidad. Su pulgar tembloroso encontró el botón de respuesta con mucho esfuerzo, pero se dio cuenta de que no podía llevarse el brazo a la cara. Así que puso el altavoz. Por un momento, silencio, y luego, hermano mayor Bat. ¿Dónde has estado? Te he estado llamando desde siempre. La mirada de Metal Bad se posó en la distancia y suspiró, aliviado de escuchar la voz de su hermana, por lo que probablemente sería la última vez. Por la tensión de su voz, era evidente que había estado llorando. Zenko, ¿estás bien? Tenía miedo. No me respondiste antes. Sí, estoy un poco ocupado ahora mismo. Así que... prometiste que siempre responderías cuando te llamara. Ese era el trato, ¿recuerdas? El adolescente delincuente sonrió. Debió estar muy preocupada. Normalmente no está tan angustiada. ¿Estás en una pelea ahora mismo? Hermano mayor, ¿estás bien? Zenko. En las noticias dijeron que estabas desaparecido. Zenko, yo soy. ¿Dónde estás? ¿Necesitas ayuda? Zenko. Alzó un poco la voz, deteniendo su ataque de pánico. Levantó la vista y vio que el monstruo seguía mirándolo, pero no la atacaba. Estoy bien. Hazme una videollamada. No puedo. Háblame por FaceTime ahora mismo. O eres un mentiroso. No miento. Estoy bien, lo prometo. Hubo silencio en la otra línea por un momento, luego pudo oírla sollozar. Con voz tensa, no te creo. Zenko. Pide ayuda. Se le quebró la voz. Hermano. Pide ayuda si tienes problemas. Llama a Tornado. Zenko, no puedo. Llama a Demon Kiborgo. O a Ama y Mask. Con un suspiro, Metal Bad miró su nombre en la pantalla de su teléfono. Zenko, o ese tipo calvo. En cuanto dijo eso, entrecerró los ojos, confundido. Se refería a Darkseid O. Su mirada se dirigió a Saitama, quien también lo miraba con los brazos cruzados. Su rostro era inexpresivo. Hermano mayor, por favor, nadie vendrá a ayudarte si no lo pides, ¿lo intentarás? Sostuvo la mirada del hombre calvo un segundo más antes de posar la vista perezosamente en su bate. Zenko, te amo. Hermano mayor. Terminó rápidamente la llamada para no tener que oírla llorar. Los tres guardaron silencio un buen rato antes de que Metal Bad gruñera escandalosamente. Urk. Madre mía. Con el cuello torcido, se puso de pie milagrosamente, agarrando su bate. En cuanto lo logró, fue como si sus heridas se intensificaran. Estaba de pie, pero con las piernas temblorosas. Sostenía el bate, pero con fuerza. Sostuvo la mirada del monstruo que pronto lo mataría, pero no podía verlo. Si alguna vez sintió que el final estaba cerca, era ahora. Claro, probablemente podría llamar a alguien ahora, pero ¿de qué servía ser un héroe de clase S si no podía con un pequeño villano él solo? Eso no era nada genial. Lo verdaderamente varonil era usar su último aliento para luchar en lugar de pedir ayuda. Ni a sus colegas, y mucho menos a este nuevo.
¿Y si era un farsante como Kim? Entonces solo sería ponerlo en peligro. Dárselo de comer a un lobo al que no podría vencer. No. No ha sido probado, puedo hacerlo, lucharé hasta ganar. Siempre lucho hasta ganar. Con una respiración tranquilizadora, agarró su bate con ambas manos e ignoró la forma en que aún temblaban. Con un nuevo destello en sus ojos entrecerrados, le enseñó los dientes al monstruo probablemente por última vez. Erk. Vamos. Estoy listo. Hagámoslo. Garou solo ladeó la cabeza ante el inútil intento. Cuando el héroe delincuente intentó atacar, lo vio venir a una milla de distancia y estaba listo para asestar el golpe final. Metal Bat vio el contraataque, pero ya no podía moverse con la velocidad suficiente para protegerse. Seguramente aterrizaría, y finalmente quedaría fuera de combate. Para siempre. Aún así, no derramó ni una lágrima. No suplicó por la salvación y nunca se rindió. Lo único que lamentaba era no haber podido ver a su hermana una vez más. Podría haber aceptado su llamada por Facetime, pero ella lo habría visto así. Solo se habría preocupado más. Cuanto más se acercaba el ataque, más lento le parecía a su mente confusa. Una parte de él deseaba que terminara pronto. La anticipación le dejaba demasiado tiempo para reflexionar y preocuparse. Preocuparse por lo que haría su hermana al enterarse. ¿Qué diría? ¿Cómo se vestiría para su funeral? ¿En qué se convertiría con semejante tragedia a su edad? Todos estos pensamientos se combinaron en una comprensión impactante que le atravesó la cabeza como una bala. Yo no quiero morir, estallido. Antes de que ninguno de los dos golpes impactara, Garou fue lanzado repentinamente por un solo puñetazo mediocre de su espectador calvo. Metal Bat cayó al suelo mientras cortaba el aire y vio al monstruoso cazador de héroes tropezar y saltar por la calle hasta estrellarse contra un edificio a 6 manzanas de distancia. ¡Qué poder! Saitama se quedó junto a él y observó su trabajo hasta que perdió la vista. «Oye», dijo, captando su atención, sin dejar de mirar hacia el camino. «Sé que dijiste que no me metiera, pero, soy un héroe». Metal Bat lo miró, aún atónito por lo sucedido. Saitama parecía sobrepasarlo por completo. No fue un error. Antes, había atrapado su ataque enfurecido. Luego, de un solo golpe, asestó un golpe a una criatura que estaba a punto de matarlo. Este tipo definitivamente pertenecía a sus filas. Si antes estaba al otro lado de la barrera cuando se trataba de su nuevo recluta, Metal Bat se catapultó. Saitama se giró hacia él, y quizá solo era que la cabeza le daba vueltas, pero la forma en que su capa ondeaba al viento parecía tan cinematográfica. Así que, vine a salvarte. Como si sus palabras necesitaran más énfasis, el viento arreció ligeramente, agitando aún más su capa. Metal Bat estaba sentado en el suelo, mirándolo como si fuera un civil indefenso. «Wow, este tipo es bastante genial», el hombre calvo se agachó junto a él. «Eres muy duro. Buena pelea». Metal Bat seguía sin encontrar las palabras. A Saitama le resultaba un poco extraño cómo lo miraba. ¿Estaba enojado porque le había robado su presa? Deberíamos irnos. ¿Sí? ¿Te vendría bien un médico? Cuando extendió la mano para ayudarlo a levantarse, la imagen quedó grabada para siempre en la memoria de Metal Bat. Como un póster épico de una película de superhéroes. ¿De dónde demonios salió este tipo? Bueno, es genial. Para los demás héroes, parecía que el problema se sucedía. El grupo de Ama y Mask, Zombieman, Atomic Samurai y Tank Top Master se enfrentó a 3 criaturas de increíble habilidad. Presidente feo / nivel de amenaza. Dragón. Un Ugmon en el sentido estricto de la palabra. Un cuerpo alto, cubierto de grasa de pies a cabeza, con un rostro aterrador y muy pocos mechones de pelo en su deforme cabeza. La criatura era increíblemente fuerte, impresionantemente resistente y sorprendentemente rápida. Además, era de naturaleza despiadada, diezmando a Ama y Mask al instante. Esta era la criatura a la que el héroe estrella del pop temía más que a las demás. No era rival para la fealdad, y este monstruo la convirtió en un arma. Esperma negro / nivel de amenaza. Dragón. Una criatura que técnicamente era múltiple, pero aún así, una sola. Cada vez que la cortaban por la mitad, se multiplicaba, y gracias a su prolongada batalla anterior contra el samurái atómico, le sobraban seres. Emperador sin hogar / nivel de amenaza. Dragón, quizás el oponente más peligroso que quedaba de la organización diezmada. Un hombre de aspecto desaliñado, con dientes afilados, una capa andrajosa y ropa sucia, no parecía gran cosa a simple vista. Pero sus bolas de luz eran, sin duda, la mayor amenaza. Eran inconcebiblemente poderosas y aparentemente infinitas.
Las lanzaba en racimos como si no le costara casi nada usarlas. Y para el grupo de Bam, Fubuki y Bomb, su desastre actual cayó del aire, saliendo de control y con vapor saliendo de cada grieta posible en su forma robótica. «Cyborg demonio», gritó Fubuki. Bam, Bomb y la prisión Purit Puri la siguieron mientras corría hacia él. Atrás. Estaba a gatas, escupiendo fuego por la boca. «Genos», gritó Bam. «¿Qué pasa? Mi núcleo se está sobrecalentando. Voy a explotar». Exclamó Fubuki. Bam buscó rápidamente una solución. «¿Se puede reparar?» «Sí», gritó el prisionero Purit Puri, adoptando una pose innecesaria. «El caballero conductor conoce todo tu cuerpo». «¡Qué asco!», murmuró Fubuki. Genos luchó contra el dolor con una mueca. «Se ha ido. Se fue», gritó Fubuki. «¿Y qué hay del niño emperador?», intentó Bam. «Podría repararte». El prisionero Purit Puri revisó su transpondedor y vio un mensaje urgente del chico en cuestión. Jadeó. «Lo enterraron. No dejaré que mueran tantos chicos guapos». Ángel arrastre. Tras su cuestionable proclamación, saltó antes de caer de bruces en la dura tierra bajo sus pies. Fubuki se encogió ante sus palabras, pero si podía ayudar, por supuesto. Sí. Date prisa», le gritó Bam. «Lo siento», dijo Genos, «pero ya es demasiado tarde. Puedo maximizar la explosión para eliminar a tantos villanos restantes como sea posible. Todos deben regresar a una distancia de al menos 5 kilómetros. Por favor, díganle al maestro Saitama y al Dr. Kuseno, que me perdonen por mi incompetencia». «Genos, no puedes rendirte», gritó Bam. «Tienes toda una vida por delante. Aguanta todo lo que puedas y el prisionero traerá al niño emperador». Al terminar, se sorprendió al ver a Fubuki pasar junto a él. «¿Fubuki?» gruñó Genos al verla acercarse. «Ventisca infernal. ¿Qué haces? Hay demasiados villanos como para perder a alguien de tu nivel por nada». «Cállate», gritó. La observó mientras ella acumulaba energía psíquica antes de golpearle la espalda con sus manos. Estaba tan caliente que su espalda metálica le quemaba las mangas, pero ella no cedió. «NGH. ¿Qué estás haciendo?» Fubuki habló con los dientes apretados. «Como dijiste, no podemos perder a ningún héroe. Ni siquiera a idiotas imprudentes como tú». Cerró los ojos para concentrarse. «Yo soy la líder de la banda ventisca. Así que, no puedo dejar que mis subordinados mueran». Genos la observó de reojo. Un líder necesita la actitud correcta. Bam y Bomb observaban con la respiración contenida. «Si esto no funcionaba, puedo hacerlo», se aseguró. «Sí, si puedo suprimir psíquicamente el flujo de calor y fortalecer y sanar sus partes orgánicas, puedo». Con una explosión de energía que surgió de ambos, se entregó por completo, llevando su destreza mental al máximo. «Gugú». Los ojos de Genos se abrieron de golpe, sorprendido. «Mis lecturas, ella lo hizo». Se desplomó, emanando vapor de su cuerpo mientras la extraña mujer caía hacia atrás. Bam y Bomb la atraparon rápidamente antes de que cayera al suelo. Quedó completamente inconsciente. «Increíble», murmuró Bam, mirándola bajo una luz completamente nueva. «Ella es toda una líder», afirmó Bomb. Genos la miró en estado de shock. Auge. Con un suave estruendo que recorrió el suelo, el grupo finalmente volvió a la realidad. En el cielo, sobre ellos, había una franja de luz que se extendía rápidamente por el aire y se movía a una velocidad increíble. «¿Es eso, una aurora?», exclamó Bam. Cuanto más observaba, más claro se veía. «No, es un enjambre de bolas de luz, y está persiguiendo a Tornado». El responsable del espectáculo era el emperador sin hogar. Dirigió con maestría el flujo de la incontable cantidad de bolas de luz que perseguían al persistente héroe de clase S. Junto a él, sentados algunos de los clones divididos de Black Sperm, observaban con asombro. «¡Guau!», murmuró uno de los espermatozoides negros. «¿Alguna vez te cansas?». «HMPH», se burló el hombre desaliñado. «Oye, esperma negro, ¿alguna vez has escuchado una sinfonía?». «¿Un qué?». De repente, aumentó la velocidad de su dirección, incrementando la velocidad y la intensidad de las bolas de arriba. Aún así, Tatsumaki logró evadirlo. Unas cuantas veces en el último momento, pero seguía en la lucha. Emperador sin hogar. La armonía de sonidos dispares crea una inmensa belleza. Dos de los espermatozoides negros se miraron con burla. ¡Qué pretencioso! Su ataque implacable continuó hasta que finalmente la atrapó.
Una bola de luz la desvió de su curso, y las demás comenzaron a acosarla antes de que pudiera escapar. Emperador sin hogar. Y ahora, el clímax. Señalando con los dedos, las bolas comenzaron a converger, convirtiéndose en un orbe gigante que se comprimió lentamente antes de explotar. Una columna de humo cayó de la explosión, convenciéndolos momentáneamente de que la habían atrapado. Cuando el humo se disipó, se dieron cuenta de la artimaña. Ella había usado la misma táctica contra Sichos, cambiando de lugar con un señuelo de rocas. Jeje. Rió Black Sperm. ¡Qué clímax! El emperador sin hogar lo miró con desdén en su mirada endurecida. No importa. En el siguiente movimiento, la bombardearé con alfombras. Tatsumaki, ensangrentada y despeinada, salió cojeando de detrás de una roca, agarrándose el brazo con dolor. Su respiración era entrecortada y dolorosamente aguda. Fubuki, murmuró, llamando la atención de Ban y Blast, quienes aún sostenían la cabeza de la chica inconsciente. Tatsumaki. Gritó Ban al ver su estado. Al oír la conmoción, Fubuki se despertó y se encontró con una imagen mucho peor de lo que esperaba. Hermana mayor. Vio el cansancio en su rostro ensangrentado y el corte en su brazo que intentaba cerrar con su mano ensangrentada y un agujero. ¿Qué había pasado? ¿Cómo seguía, viva? Con su respiración agitada, Tatsumaki también notó el estado de su hermana menor. La sangre en su rostro, el moretón en su barbilla y las lágrimas en su vestido. Todo pintaba una vívida imagen de lo que temía. Auge. La hermana mayor estalló en una furia asesina, y su poder se extendió por todas partes. Maldita sea, Sekingar. Pagarás por esto. Le dije que no metiera a mi hermana. Sus ojos brillaron hacia Fubuki, quien retrocedió asustada. Fubuki, ¿quién te hizo esto? ¿Quién te lastimó? Lo mataré. Fubuki apenas podía oírla por la fuerza del viento que levantaba su aura. ¡No! No lo entiendes. Es mi decisión. Mis heridas son culpa mía. Casi de inmediato, el poder de Tatsumaki se apagó como un interruptor. Bueno, entonces deberías irte a casa. Hay monstruos por ahí y no puedo permitir que te interpongas. Espera. Gritó Fubuki, corriendo tras ella cuando se dio la vuelta para irse. Aún vas a luchar. Estás herida. Podrías morir. Tatsumaki siguió caminando. Déjame detener tu hemorragia. De repente, el terrible tornado giró y empujó psíquicamente a su hermana menor, de vuelta a los brazos de Ban y Bomba. Ja. Como si pudieras ayudarme. PFFT, por favor. Se giró para irse, pero se detuvo en seco. Al mirar atrás, Fubuki tenía las manos extendidas. La desesperación y el miedo, sin duda, se reflejaban en su rostro. Estaba herida y avergonzada de que su hermana dijera esas cosas, pero sobre todo, tenía miedo. Miedo de que si volvía, no regresaría. Yo, no te dejaré, estás claramente herida, podrías morir. Fubuki, déjame ir. No. Ban, Bon y Genos se vieron arrastrados involuntariamente al drama. Era un asunto privado, pero todo estaba sucediendo demasiado rápido. Fubuki. No lo haré. Gritó. Sé que eres el héroe número 1. Lo sé, pero, ya no tienes que hacerlo solo. Venceste al jefe. Por favor, deja que los demás tomen el control. Deja que Saitama te ayude, sí, claro. Ese idiota jamás podría ayudarme. Es el héroe más indigno que he visto. No sabes de qué hablas, Fubuki. Así que déjame ir. Por mucho que lo intentara, Fubuki no pudo evitar llorar. Tú misma lo dijiste. Dijiste que él debería ser el héroe número 1. Así que deja que le demuestre al mundo que tienes razón. Tatsumaki guardó silencio por un momento. Calculó la convicción en las palabras de su hermana. Sé por qué sientes que tienes que hacerlo todo sola, pero no es así. Por eso estoy formando un grupo fuerte, para que tú no tengas que hacerlo, me has protegido toda mi vida, pero, ahora me toca a mí salvarte. Porque, yo también soy una heroína. Por un instante, creyó que sus palabras le llegaban a su hermana mayor por la expresión de su rostro. Era una mezcla de lástima y comprensión, sin ninguna señal clara de cuál. Entonces, sin esfuerzo, Tatsumaki revirtió la situación con un dedo. Fubuki, Ban y Bomb quedaron psíquicamente inmóviles. Tatsu. Sus palabras se apagaron al instante cuando se dio cuenta de que su hermana sonreía. No su habitual sonrisa arrogante, sino una sonrisa de verdad. Te estás volviendo más fuerte, Fubuki. La mujer más pequeña se apartó del grupo, lista para volver a la batalla.
Pero no puedo esperar ayuda de nadie, ahora que eres una heroína, debes saber lo que significa ser fuerte, y yo debo dar el ejemplo. Fubuki ya no podía encontrar la voz para llamarla. De ninguna manera seguía pensando en luchar. No sobreviviría. Fubuki siempre había estado agradecida con Blast por haber salvado la vida de su hermana, pero, sus palabras descuidadas se estaban convirtiendo rápidamente en una plaga para ella. Se liberaron de su control cuando ella se fue volando, pero Fubuki permaneció inmóvil, observándola hasta que perdió el sentido. Un destello de metal captó su mirada de reojo cuando Demon Cyborg pasó junto a ella. Genos siguió caminando, dejándola con la mirada fija en su espalda. Yo ayudaré al tornado. ¿Qué? Gritó. ¿En serio? Genos, ¿estás seguro? Intervino Van. Esta vez sí que explotarás si te esfuerzas demasiado. No te preocupes. No me sobrecalentaré si no opero a máxima potencia, en el peor de los casos, puedo protegerla. De demonio Cyborg, murmuró Fubuki, ahora rebosante de lágrimas. Genos se detuvo un momento para reflexionar sobre esto. Sabía que no estaba en condiciones de luchar, pero, ¿qué haría el maestro Saitama? Caray. Dijo Van, estirando el brazo con un gruñido. Supongo que yo también debería ayudar. Estos jóvenes son demasiado imprudentes últimamente. Fubuki lo observó caminar hacia Genos, con más lágrimas brotando de sus ojos. Cuida de ella, y dime si encuentras a Garou. Entendido, respondió fríamente su hermano. Genos lo observó mientras se acercaba. Puedes ayudarme, pero no soy tu alumno. No acataré tus órdenes. Sí, le indicó el anciano con un gesto. Yo, Demon Cyborg, solo sigo al maestro Saitama. ¿Sabes? La mayoría simplemente diría gracias. Esas lágrimas caían libremente por Fubuki mientras veía a los dos poderosos de la clase S arriesgar sus vidas por su hermana. Le dio esperanza de que sus esfuerzos no habían sido en vano. Aunque Tatsumaki no lo reconociera, se alegró de ayudar. Metal Bat observaba pasar los escombros de la ciudad mientras apoyaba la cabeza en el hombro del hombre calvo que lo llevaba a caballito. El joven héroe estaba completamente agotado. No podía mantenerse en pie, le dolía respirar y le costaba todo su esfuerzo mantener el bate en su sitio. Pero al menos seguía vivo. Y todo gracias a este hombre que no había dicho mucho desde que comenzaron la búsqueda de un equipo de rescate. Oh. Tal vez sí. Metal Bat perdía la consciencia a cada instante, pero cuanto más se acercaban a los temblores de las batallas, más se despertaba. Oye, ¿sigues vivo? Preguntó Saitama cuando lo escuchó gemir contra su hombro. Metal Bat no podía levantar la cabeza. Sí. Bien. De nuevo, un silencio se instaló entre ellos antes de que Metal Bat volviera a hablar. Gracias, por salvarme. Sí. No hay problema. Transcurrieron unos instantes más de caminata silenciosa antes de que el familiar timbre del celular de Metal Bat llegara a los oídos de Saitama. Miró de reojo y vio que el chico estaba casi dormido de nuevo. Oye, dijo, sacudiéndole suavemente el hombro para despertarlo. Tu teléfono está sonando, puede que sea tu hermana otra vez. Urk. Gimió Metal Bat, forcejeando para sacarlo del bolsillo. Efectivamente, era ella. Consideró no responder ahora mismo, pero no debería preocuparla más de lo que ya está. Diablos. Hermano. ¿Dónde estás? Estoy buscando mi casco y luego iré a buscarte. ¿Qué? No. ¿Estás loco? No. Voy a ayudarte. Sé que estás en problemas en algún lugar de Ciudad Z, y ahora que esa barrera ha desaparecido, iré a buscarte, así que ¿dónde estás? Zenko. ¿De qué estás hablando? No hay trenes circulando ahora mismo. Eres un tonto. Por eso estoy buscando mi casco. ¿Vas a llevarte tu bicicleta? Preguntó Metal Bat, con un tono que implicaba que era una idea estúpida, desde Ciudad S. ¿Sí? ¿Dónde estás ahora? Metal Bat se burló y cerró los ojos. Eres un mentiroso. No estás bien, lo sé. ¿Cómo? Porque no quieres hablar conmigo por Facetime. Saitama lo miró de reojo. Él y su hermana tenían una forma extrañamente ruidosa de hablar. Cuanto más hablaban, más alto y francamente, más animado se ponía. Zenko, solo estoy un poco maltratado. No quiero que me veas así. Mentiroso. Eres demasiado terco para pedir ayuda. Por eso siempre te lastiman. Estoy bien. Entonces, hazme un Facetime. De acuerdo. Jugueteó con su teléfono furioso hasta que la llamada fue transferida a Facetime. Vio a su hermana de pie junto al armario de su habitación, con todo destrozado, pues lo había destrozado buscando su casco perdido.
La miró y se dio cuenta de que había estado llorando bastante. Al ver a su hermano mayor, el rostro de Zenko se iluminó con más preocupación. Hermano. ¿Por qué estás todo rojo? ¿Es sangre? Puso los ojos en blanco. No, Zenko. Me caí contra una pared y un cubo de pintura roja me cayó en la cabeza. Eres un mentiroso. No tienes nada de rojo en el pelo. Eso es sangre. ¿Cómo diablos lo sabrías? Porque siempre estás ensangrentado. Urk. ¿Qué más da? Déjalo ya. Como dije, ya estoy bien. No te ves bien. Estás herido, ¿verdad? ¿Y si aparece otro monstruo? Están tus amigos por aquí. ¿No te dije que no son mis amigos? Son compañeros de trabajo. Lo que sea. Metal Bat echó la cabeza hacia atrás con un suspiro de cansancio. Mira, estoy bien. ¿De acuerdo? Deja de preocuparte por mí, y no salgas de esa casa. Parecía que iba a protestar. Lo digo en serio, Zenko, dijo, interrumpiéndola antes de que pudiera hacerlo. Hizo un puchero y apartó la mirada de la pantalla. Al volver a mirarla, él la vio ahogada en lágrimas otra vez. Hermano mayor, tengo miedo. Metal Bat la observó llorar un momento e intentó pensar en algo que decir para calmar sus preocupaciones. Zenko, te prometo que estaré en casa cuando todo esto termine. Te lo prometo, ella negó con la cabeza y apartó la mirada. Oye, gritó, intentando llamar su atención. No estoy solo. Miró de reojo al hombre calvo y lo vio con la cara inexpresiva al frente. Mira, sé que no sabes quién es, pero me salvó, y es muy fuerte. Cuando giró la cámara lo suficiente para que Saitama apareciera en la toma, el recién consagrado héroe lo miró y arqueó una ceja. HM. Miró fijamente a la niña en la pantalla por un instante. Oye, cuando se hizo el silencio, Metal Bat giró el teléfono hacia atrás para ver si la pantalla se había congelado. Zenko. Miró fijamente a la cámara, atónita. Oye. Maldita sea. Mi servicio es pésimo. Ese es el tipo. Metal Bat. ¿Eh? ¿Qué tipo? Ese calvo con capa que venció a ese enorme 100 pies. Lo venció de un puñetazo. Metal Bat miró al hombre que miraba la pantalla con la misma expresión de confusión. Salió en las noticias y todo. ¿Lo conoces, hermano? Saitama levantó una ceja hacia la pantalla. ¿Calvo con capa? Metal Bat aún intentaba procesar del todo sus palabras. Saitama derrotó al 100 pies anciano. ¿De un solo golpe? Su hermana era joven, pero muy observadora para seguir el ritmo de los héroes. No podía haberlo adivinado tan drásticamente. Además, después de todo lo que acababa de pasar, no le resultaba imposible creerlo. Un poco descabellado, quizá, pero no imposible. Oye, señor. Saitama asumió correctamente que le hablaba a él. ¿Sí? Eres fuerte, ¿verdad? Saitama. Supongo que sí. ¿Puedes proteger a mi hermano mayor? Él también es muy fuerte, pero, a veces puede ser un poco imprudente, y no quiero que le hagan más daño. Saitama miró al adolescente en cuestión, confundido por su expresión. Esperaba que estuviera molesto o avergonzado tal vez. En cambio, una pequeña sonrisa le hizo cosquillas en las comisuras de los labios. ¿Era este un momento feliz para él? Sí. Claro. ¿Lo prometes? Bueno. Ella sonrió y bajó la mirada al suelo. Está bien, me quedaré aquí esperándote, más te vale. Metal Bat se rió entre dientes. Sí, lo prometo. Está oscuro, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Oh, sí, recuerdo que casi lo tengo, mi primer héroe de clase S. Casi lo mato, y luego yo, Con un profundo jadeo, Garou despertó, respirando hondo. Su mirada animal recorrió el lugar frenéticamente hasta que se dio cuenta de que estaba enterrado entre los escombros de un edificio derrumbado. Rack. Con un grito de guerra, se abrió paso entre los escombros con un nuevo fuego en la mirada. Fin del capítulo.